Muy buenas noches, amigas y amigos. Vamos a empezar esta programación, este programa de Primer Plano, con el tema de los 10 años de estancia del PAN en el poder, de 2000 a 2010, esta década de gobiernos del PAN, y los 4 años de gobierno de Felipe Calderón. Los dos se conmemoran o se celebran, por quienes lo están queriendo celebrar, el día 1 de diciembre, pasado mañana. En primer lugar, el asunto de los 6 años iniciales de la alternancia, que despertó una enorme cantidad de expectativas, porque la ventaja que había tenido Fox respecto de su contrincante Francisco Labastida había sido muy grande, de 2,5 millones de votos adelante, totalmente aceptado, totalmente confirmado, con una gran legitimación, lo que se ha llamado el bono democrático, con lo cual se despertaron muchas expectativas y también se plantearon una serie de cambios que debían hacerse, porque no era cosa solo de sacar al PRI de los pinos, como se estuvo enunciando muy periodísticamente, sino que era cuestión de hacer una renovación completa, un cambio que democratizara, que metiera oxígeno, que hiciera transparente el funcionamiento del aparato público. Fue muy frustrante la cantidad de reformas que se logró en tiempos de Fox, algunas de las cuales no necesariamente debían ir hacia el funcionamiento, hacia la Constitución o cambios mayores que requieren acuerdos, sino que en la misma administración pública se hubieran podido hacer varios cambios que Fox se resistió a hacer en gran medida. Yo lo dejaría hasta ahí por lo que a Fox se refiere. El discurso del día de ayer de Felipe Calderón, conmemorando los 4 años de gobierno en un diálogo ciudadano, como lo anunció o lo tituló, decía una frase que me parece importante de ser comentada. Dice que sería una tragedia, o dijo que sería una tragedia volver al pasado. Y aquí yo comentaría que efectivamente sería una tragedia volver al pasado, pero realmente habría que puntualizar que nunca hemos salido totalmente del pasado. Y es una tragedia la que estamos viviendo, porque el PAN se funda para acabar con el corporativismo, al menos esto es el enunciado de los fundamentales, un corporativismo que se había acentuado mucho en el tiempo de Cárdenas, por eso se dice que el PAN nace para combatir a Cárdenas y las tesis y las acciones del cardenismo, pero llegado Fox primero y luego Felipe Calderón, lo que hacen son pactos con el corporativismo, con los petroleros, con los maestros, especialmente con la maestra, de muy diversos tipos, que ha confirmado Calderón. Entonces, sí es una tragedia tener que volver al pasado o nunca haber salido de él, porque se hace un priismo pichicato en donde los juegos de poder, para sostenerse en el poder, llevan a una serie de alianzas que el PAN había reclamado como antidemocráticas, autoritarias, imposibles de transitar, con las cuales se ha mantenido y ha reforzado, diría yo, en algunos campos. Yo lo dejaría ahí porque es una conmemoración que es un poco frustrante, ya que conmemora lo que pudo haber sido y no fue. Buen punto. Ahora, en este discurso dijo que sería volver al autoritarismo, a la pobreza. ¿Y qué otra cosa? Algo de la falta de libertades y de tolerancia. Bueno, la pobreza, las estadísticas que justamente hoy están en la prensa, nos dicen que comparando los 10 años últimos del PRI y los 10 años que lleva el PAN, en materia de crecimiento económico y sobre todo del per cápita, del crecimiento real, en el del PAN es la mitad que fue en la última etapa del PRI. Es menos del 1%, es como el 0.6 y tantos de promedio de crecimiento real del Producto
per cápita. Bueno, eso nos dice que hemos ido hacia atrás en materia de crecimiento, así que lo de la pobreza pongo una interrogación. Segundo, está lo del empleo. El empleo abierto ha aumentado muchísimo, es notable el aumento del desempleo abierto. Bueno, y lo del autoritarismo, aquí nada más lo dejo. ¿Cuál es la esencia de un sistema autoritario? Es que limita el pluralismo existente y nada más deja que unos cuantos puedan moverse y otros tienen veto. Creo yo que la elección en la que Felipe Calderón llegó en el 2006 y por las formas como se hizo, hay un veto a que la izquierda pudiera llegar. Yo no sé si no lo hubiera habido, hubiera llegado, pero que estaba decidido a no dejar que esa izquierda, a que el peligro para México llegara, entonces limitó el pluralismo. Bueno, pues ahí está otra manera de decir que el autoritarismo sigue. Sí, no solamente sigue, sino se ha dicho que el PRI para el 2012, en caso de llegar al poder, iniciaría de nuevo una regresión autoritaria, una regresión respecto a la democracia. Y muchos temen que así sea, muchos lo considerarían así, simbólicamente dirían se acabó el periodo democrático y se regresa a la democracia. A la antidemocracia. Perdón, se regresa al autoritarismo. Se cierra la democracia. Yo diría que, bueno, formalmente un triunfo del PRI por mayoría sería un triunfo democrático en términos electorales. Sí, electorales. Sí, estoy de acuerdo. La regresión autoritaria no dependería, ahorita vinculo esto con lo del PAN, dependería de su desempeño y su forma de hacer política, que muchos pensamos que seguiría siendo el de hace mucho porque no ha cambiado en los estados, no han cambiado las prácticas del PRI. Entonces decimos, regresa el PRI democráticamente, supongamos, se desempeña de manera tradicional, entonces es una regresión autoritaria. Pero la regresión empezó con el PAN, en realidad, o sea, claro que sí, porque se abrió el periodo democrático y un golpe al IFE monumental en 2003. No hubo impunidad, es decir, no hubo combate a la impunidad, a la corrupción, a los peces gordos de la corrupción, etcétera. Lo del 2006, pues en algunos aspectos a nivel electoral, incluso quienes no supongan que hubo el fraude monumental de López Obrador, sí hubo regresiones en ciertas prácticas, o sea, sí fue un golpe, se perdió el consenso, por lo menos, se perdió el consenso electoral, porque la mitad de la población no consideró que Calderón hubiera ganado limpiamente. Eso también es un retroceso. Y ahorita estamos viendo en el IFAI, el instrumento de transparencia y la práctica transparencia que surgió del gobierno panista. De Fox, sí. De Fox. Es un gobierno panista. Ahorita el gobierno panista de Calderón le está metiendo zancadillas en términos de su desempeño, en términos de que no es la máxima instancia. Ahora en la práctica, sí él sí lo era legalmente. Uno podría decir, mira, le pegaron al IFE. Hubo un tropezón muy fuerte en el 2006 en materia de democracia electoral. El uso del Estado, que tú decías, para acosar a la izquierda, pues es una práctica antidemocrática, ¿no? Y luego lo del IFAI, la transparencia la estás golpeando, pues la regresión autoritaria empezó en los gobiernos del PAN. Puede continuar y profundizarse o no en un posible gobierno priista. Yo no diría que hay que vivimos un autoritarismo ni que ha habido una regresión autoritaria. Con esto, o sea, no me parece que podamos decir en la práctica, más allá de que ha tenido máculas los procesos electorales, no podemos decir que ha habido una regresión a algo menos democrático, menos tolerante, menos libertario de lo que había en el PRI. Yo creo que sí se ha avanzado en estos 12 años. Desde luego, como ustedes, yo estoy llena de frustraciones, principalmente, como decía Paoli, si algo se esperaba de los gobiernos panistas, era alejarse de ciertas prácticas, ¿sí?, que hemos visto que no se alejan los panistas, sino que las persiguen y, como tú decías, pichicatamente, ¿no? Porque, vaya, no los maestros de esto eran los del revolucionario institucional. Ahora, de ahí a decir que estamos en un sistema autoritario, pues sí me parece muy exagerado, ¿no? O sea, hoy tenemos una distribución geográfica del poder. Bueno, pero hablaban tanto Lorenzo como... Sí, fue un régimen distinto, con pluralismo, pero de ciertos aspectos que se habían ganado, como la transparencia, como el IFE, como la elección del 2006,
empezaron los tropezones, es una regresión, no que sea bueno, un régimen, incluso yo digo, regresión, podría decir que sí hay tropezones y tropezones que hemos estado mostrando aquí de manera un veto a la izquierda, un veto a la izquierda. Bueno, es decir, la limitación, se pueden tener muy buenas elecciones entre dos aceptables de centro derecha. Ahora, cuando uno ve la distribución del poder, Crespo, ¿no? O Lorenzo, sí, vemos la distribución del poder y tenemos gobernadores perredistas, la Ciudad de México está gobernada por un perredista, tenemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores más de 30% de la izquierda en sus diferentes partidos, difícilmente creo yo que se puede hablar de un veto a la izquierda. A lo mejor se están refiriendo a este evento de Andrés Manuel López Obrador y el peligro para México, etcétera. Ahora, de ahí me parece exagerado decir que hay un veto a la izquierda. Además, si atendemos a lo que está ocurriendo ahorita, cuando hay alianzas entre el PAN y el PRD en 3 estados ganadoras, y se está hablando ya muy anticipadamente, yo honestamente no creo que tenga mucho fundamento, de posibles alianzas hacia el 2012 o hacia el 2011, no, incluso el 2012, y en 2011 en el Estado de México, pues no estoy viendo muy claramente lo del veto. Ahora, esperen. Tal vez no hay veto a la izquierda, hubo veto a la izquierda. Por eso, entonces, hubo ese evento. Yo creo que los gobiernos panistas no tienen mucho que mostrar, ya decía Lorenzo, el crecimiento es muy poco, 1.3 salió hoy de la OCDE para la década, frente 3.5 de Brasil. En materia de empleo, en materia de que no haya aumentado, no solamente separó la pobreza en una línea, sino que aumentó la pobreza e incluso la pobreza extrema, ¿no? Que es la alimentaria, ya quitando la patrimonial. Pero, gravísimo. Para regresar a la parte del corporativismo, yo creo que hay dos asignaturas pendientes de los gobiernos del PAN que sí nos dejaron a todos fríos. Uno era el corporativismo y la otra, la corrupción, cuando menos eso dicen las encuestas, no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado, y eso me parece realmente grave para un gobierno. Para el PAN específicamente, ¿no? Que se había caracterizado como un partido que buscaba la honradez, la transparencia, manejar bien los recursos públicos, que había estado imputando por 60 años que se gastaban por el Estado para apoyar a su partido y a sus grupos privilegiados, etcétera, de la familia revolucionaria. Eso es terrible. Yo creo que ibas a destacar un avance que ciertamente, a mi juicio, se ha dado, que es el de libertad de expresión y, yo creo, y transparencia, que efectivamente se lanzó en los tiempos de Fox con una iniciativa que apoyaron todos los partidos, pero que es una iniciativa del presidente. Esto que era uno de los avances, yo creo que hubo 2 avances. El seguro popular sería uno en materia de salud, por la universalización de los servicios, y la otra sería la transparencia, con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Pero, por otra parte, hay un retroceso brutal en cuanto a los poderes fácticos. Los poderes fácticos han sido privilegiados de manera muy acentuada, desde el gobierno de Fox, pero en el gobierno de Calderón, por ejemplo, el del duopolio televisivo, las concesiones, las consideraciones para no pago de derechos, de impuestos, las licitaciones. Ahora, ¿te das cuenta que parte de eso que mencionas sí es de toda la clase política, no nada más? Bueno, sí, pero se supone que el PAN venía a transformar no solo la organización corporativa con los sindicatos, etcétera, sino también evitar que los poderes fácticos, que tienen un peso mayor que cualquier otro y que incluso le estuvieran imponiendo al Estado sus normas, es lo que es terrible. Privilegios. Pero, en fin, ha dado... Sería muy importante continuar, y vamos a hacerlo, como lo hacemos en todos los programas, pero se ha concluido el tiempo de este bloque. Les pido una disculpa y les digo que no nos abandonen, que vamos a seguir con temas interesantes. En este segundo segmento vamos a dar un salto de lo nacional a lo internacional, pero no crean que del todo, porque también eso concierne a México. Sin embargo, las noticias de este momento es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha sufrido un sacudimiento realmente notable, porque una cantidad equivalente a 250,000 de documentos, no de los más secretos, pero sí documentos confidenciales, un soldado de 22 años, logró sacarlos y pasárselos a una organización
que tiene su sede en la península escandinava, que se llama Wikileaks. Y esta organización ha decidido difundirlos, presentárnoslos. Por cierto, hay más de 2,000 documentos relacionados con México. Esto realmente no es que nos dé algo que no supiéramos, no lo sospechábamos. ¿Cómo califica Estados Unidos a los gobiernos, amigos o no amigos? La dureza, alguien diría, la objetividad de los juicios, en donde líderes amigos quedan hechos una desgracia en los análisis que hacen los embajadores. No es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es la incapacidad del gobierno norteamericano para hacerle frente a una situación realmente interesante. Ahora ya no es la prensa, ahora hay un nuevo poder que va más allá de la prensa, que es esta forma de obtener información por la vía cibernética y que puede dárselos a la prensa o puede ponerlos a disposición de todos nosotros. Es en cierto sentido una democratización de la información, y lo que era por siglos un coto muy cerrado, los documentos de los diplomáticos que iban en valija diplomática, recuerdan ustedes, y que se ponían algunos de ellos hasta una cadenita en la muñeca y llevaban ahí el portafolios. Bueno, ahora ya no hay cadenitas, ni muñecas, ni portafolios. Y es importante porque nos adelantaron. Nosotros como analistas, como historiadores, tenemos acceso a esos informes muy buenos, pero con 25 años, el espacio es de 25 años. Hoy, en estos de Wikileaks, hay documentos de febrero de este año. Se acortó el espacio. Vamos a estar durante estos días, estas semanas, sacando el jugo de lo que significa la visión del mundo de Estados Unidos sobre su entorno, amigos y enemigos. Yo dos reflexiones, ¿no? Uno, las dos preocupantes, qué tan vulnerable sí es todo el sistema de seguridad de los Estados Unidos, ¿sí? Si hay un señor X que puede sacar 250,000, y además es el segundo episodio que tenemos. Previamente, hace unos meses, sacaron todos los que tenían que ver con Irak, que ya fue un escándalo. Segundo, de la información periodística, porque todavía nadie, creo que en esta mesa, se ha metido a esos documentos, pero lo que sí queda claro es que México aparece como en la prioridad 83 de Estados Unidos. No somos un actor muy relevante para los Estados Unidos, no figuramos entre los importantes. En fin, eso para aquellos que dicen que tenemos que concentrar nada más nuestra relación con Estados Unidos, pues sí, primero habría que preguntarles a ellos si quieren concentrar la suya con nosotros. A mí lo que me dicen estos documentos es que somos bastante poco importantes, que estamos en su patio trasero, ¿no? Bueno, y la tercera, que es de otro orden, esta reflexión, es que ojalá y que estos documentos, ¿sí?, estos y muchos otros que también generan el viejo periodismo, el periodismo de investigación más tradicional, no a través de las redes sociales, sirvan para algo, porque 250,000 documentos, Lorenzo, si los investigadores no se meten a ordenarlos, a clasificarlos, a ver qué hay detrás de ellos, a ver realmente su significado político, nos vamos a quedar en el escándalo. Y pasa un poco como cuando abrieron aquí en México, ¿no?, en el Archivo General de la Nación, tú estuviste muy metido en eso, y de repente que ves ahí dormir en las gavetas todos estos documentos, y que luego no son aprovechados socialmente. Creo que si pudieran aprovecharse esos documentos socialmente, podríamos, la sociedad, podrían las organizaciones presionar para no solamente denunciar, sino para que cambien ciertas cosas, que siempre muchas veces nos quedamos nada más en la denuncia, ¿no? Pues yo creo que este tema va a dar para mucho, efectivamente, cuando se analice. Probablemente de los 250,000 haya 1,000 o 2,000 muy interesantes, pero con eso basta para que esto sea significativo. Aunque uno. Porque hay varias notas, yo también me tengo que referir solo a la prensa, que dicen que hay temblorina en Washington, que están muchos puestos con sus barbas a remojar porque están revelando lo que hicieron, lo que dijeron, cómo caracterizaron. Y desde luego
México tiene que jugar un papel secundario porque no está opuesto a los Estados Unidos. Los líderes que son caracterizados de manera muy negativa son los que quería frenar Estados Unidos, son Chávez de Venezuela, etcétera, ¿no? Para no entrar en detalles ahora. Esos son los que tienen temblando a los actores que pretendieron clasificar, aislar, caracterizar de una cierta manera negativa, y se están diciendo como una verdad de perogrullo que los diplomáticos en general rinden informes a sus gobiernos. Eso es lo normal, eso es lo que hacen normalmente. Ahora, los términos en los que lo hacen, eso es lo que estaba vetado. Y los medios. Este personaje, este soldado de 22 años, este militar, que se sacó los documentos, está preso ya. Inmediatamente lo capturaron, porque sí cometió un delito, sacarse documentos. O sea que el pobre, yo creo que no hay pena de muerte en Washington, pero no estoy seguro. Pero si no, la iba a tener casi garantizada. Traición a la patria. Y lo otro que quiero decir es, la fuerza que están teniendo estos medios es una fuerza inédita. Es una fuerza capaz de sobrepasar todos los límites, como todas las fronteras están rebasando los medios electrónicos, ¿no? Fronteras de muchos tipos, fronteras legales, fronteras físicas de país a país. Fronteras éticas, también. Sí, y estamos viendo también la formación de nuevas circunstancias políticas. Por ejemplo, estaba yo viendo hace algún tiempo que se están tratando de formar partidos políticos cibernéticos. Ya no, como los lugares de reunión ya no son suficientes, ya no tienes, pero puedes hacer una asamblea cibernética, puedes hacer una membresía cibernética, ya está claro, puedes hacer cuotas cibernéticas, puedes hacer muchas cosas que permitirían establecer nuevas fuerzas políticas organizadas a nivel cibernético. Entonces esto es muy interesante. Es una revolución lo que ha habido en materia tecnológica que empieza a hacer que las otras formas tradicionales se vean precisamente ya como obsoletas. Efectivamente se puede hacer un partido político de esa manera, o grupos que, como ya no hay fronteras, a nivel internacional pueden hacer una serie de redes con ese tipo de características y que plantean entonces formas de llevar y de hacer las cosas y de hacer la política muy distintas. Lo que pasa es que creo que apenas estamos empezando a ver todos los alcances y los efectos de esta revolución tecnológica. En la política. Y en muchos todo en general. Poco a poco estamos aprendiendo a darle un uso a esos instrumentos que precisamente por lo mismo de repente dices, bueno, por ejemplo, la prensa de periódico pues va a pasar a la moda fácilmente, los libros están pasando a la historia, digamos, ¿no? Los partidos políticos podrían ser rebasados por esta otra forma, que incluso podrían agrupar un mayor número, mucho mayor que los partidos políticos tradicionales. Entonces está empezando la revolución, estamos viendo apenas la puntita de la revolución tecnológica con efectos internacionales y de política y economía y comercio mundial. Yo pude ver el día de ayer en la noche el contenido de algunos de los documentos relacionados con Honduras. Es interesante porque están las informaciones del 2009 de la embajada norteamericana inmediatamente después del golpe contra Zelaya. Y la opinión es clarísima. Este es un golpe ilegal, inaceptable, ilegítimo. No se puede sacar al presidente en pijama de su casa, ponerlo en el avión y echarlo fuera. No hay manera de justificarlo. Hay un problema, dice, la Constitución tiene contradicciones y no hay puertas para modificar lo que llevó al choque entre el Congreso y el presidente, que se suponía, y lo subraya muy bien la embajada norteamericana, son puros supuestos, que se suponía que quería convocar a un referéndum para un segundo periodo, etcétera, etcétera, pero no hay, le ponen también sus críticas a Zelaya, pero lo básico es que dicen es totalmente ilegítimo y sin embargo el gobierno norteamericano lo reconoció. Micheletti es reconocido y luego el gobierno mexicano termina por reconocer el hecho cuando viene la elección del sucesor. Entonces uno tiene, en esto es democrático la cosa, nos dan información para juzgar a los gobiernos como no lo podíamos juzgar de otra manera. Y aquí, en este caso específico de Honduras, está con una claridad meridiana los argumentos que los propios norteamericanos ponen para señalar es un golpe inaceptable. Y luego
tenemos que el gobierno norteamericano lo acepta. ¿Cuál es la relación para que su embajador lo diga de una manera tan clara y luego el Departamento de Estado, y no el Departamento de Estado nada más, Washington dé marcha atrás? ¿Qué presiones hubo de los republicanos? Que sabemos que hubo presiones republicanas para que no se fuera muy lejos en la condena, porque después de todo eran de derecha los republicanos, de derecha Micheletti, y Zelaya tenía un tufo a Chávez que había que echarlo lo más pronto posible. Pero la lectura del documento es algo muy normal. El juicio de los diplomáticos puede estar en un lado y la política finalmente ir por el otro. El rejuego de intereses, ahí es donde nos corresponde como analistas, alguien que sea especialista en esto, poner la explicación. Pero de todas maneras, es fantástico lo que nos dieron, ¿no? Mira, que es fantástico y que puede producir cosas muy buenas. Bueno, ya tu análisis que nos estás presentando aquí en la mesa y a los televidentes sobre lo que viene sobre Honduras, pues digo, ya lleva a uno a pensar que vale la pena, ¿sí?, conocer esos documentos. Ahora, quiero ponerme del otro lado, del lado, digamos, de la ética. De los ventaneados. De los balconeados. No, de los balconeados. Más allá, que también se pueden meter a la vida privada y allí uno ya empieza a tener sus resquemores. Finalmente, lo que hace Wikileaks o el señor que consiguió estos documentos, es un robo. Yo les quiero poner aquí un caso. Si se meten a la Secretaría de Gobernación o a la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a poner a alguien del PRI, y se llevan una computadora o se llevan manuscritos, etcétera, estamos hablando de un robo, ¿sí? Estamos hablando, como tú dijiste al principio, de un delito. Yo me pregunto, ¿estaríamos condenando a una persona que va y se roba, digamos, la minuta entre Andrés Manuel López Obrador y sus 15 comités seccionales, ¿sí? O, insisto, la estaríamos condenando? Entonces, tiene una parte que dices, oye, esto aumenta mis posibilidades de condena y de cambio, y por otro lado, yo pongo un signo de interrogación grande sobre la viabilidad, digamos, sobre la legitimidad, la legalidad de este tipo de cosas. Pues con este signo de interrogación grande, acabamos ese segmento y espérenos, volvemos en un momento. Pues después del interesantísimo bloque sobre los problemas buenos y malos que plantea un nuevo instrumento como sería Wikileaks, regresamos a la realidad nacional, que no está muy bonita, pero igual tenemos que analizarla. Y hemos convenido que vamos a tratar este tema de los cambios en las dirigencias de los partidos. Obviamente no nos gustaría mucho estar hablando del 2012, pero obviamente con miras al 2012. ¿Y qué es lo que vemos con respecto a los tres partidos? Yo lo que veo es que mientras uno de los tres partidos, el Revolucionario Institucional, está haciendo bien su tarea, suponiendo que la idea es ganar las elecciones del 2012, los otros dos partidos se encuentran entre pasmados, el PRD y el PAN, ¿sí? Se encuentran ahí en el arrancadero y no alcanzan a posicionar a sus candidatos. Y por otro lado, los veo más divididos que al Revolucionario Institucional, y yo parto de la base que hay dos ingredientes, dos condiciones, desde luego no suficientes, pero sí necesarias, para ir abonando al posible triunfo electoral dentro de, para el Estado de México y después para el 2012. Esos dos ingredientes es posicionar bien a un candidato. Creo que el PRI es el que mejor lo ha hecho, a nadie le cabe duda, ¿sí?, que Enrique Peña Nieto pues tiene unas preferencias al interior de su partido y hacia afuera mucho mayores que cualquier otro. Y el otro es, mientras que el PAN no alcanza a posicionar a nadie, el más adelantado en términos de conocimiento es el senador Santiago Krill, y los demás están muy por debajo, aunque podamos pensar que hay algunos que podrían ser muy competitivos. Y el PRD pues enfrascado en esto de entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Y el otro ingrediente es el de la unidad. Yo creo que el PRI ha leído bien la historia de sus fracasos recientes en este aspecto, y lo que ha cuidado
con todo detalle, es la unidad. Y lo estamos viendo, para regresar al tema original, en las dirigencias. La primera que tendremos es el próximo sábado, con el Partido Acción Nacional. Va más dividido que nunca, aunque haya 2 candidatos punteros, pero va con 5 candidatos y poca claridad y mucho conflicto, expulsando a su ex secretario general o a su expresidente del CEN del PAN, y después pues vislumbramos para marzo una muy complicada para el PRD, en donde pues se habla de Lázaro Cárdenas, si él aceptara venir a tratar de recomponer las fracciones, y en cambio el PRI, aparentemente, yo no dudo que estén muy divididos adentro, pero están guardando abajo de la alfombra sus divisiones y públicamente no las están procesando. Y va en caballo de Hacienda, mientras que los otros pues no se han trepado ni a la mula, ¿no? Bueno, yo creo que tú que empezaste por el PRI, ahora yo empezaría por el PAN, porque es la más próxima, porque efectivamente está habiendo una división de lo que se ha llamado el calderonismo, o el calderonismo traducido en consejeros nacionales, que son los que van a elegir al próximo dirigente nacional. Son 381, me parece, de los cuales se decía que la mayor parte respondían a instrucciones, a línea, como se quiera decir, del presidente Calderón. Pero ahora resulta que de estos que respondían o siguen respondiendo a Calderón, hay una división. Unos apoyan a don Gustavo Madero, el senador, y otros apoyan al diputado Roberto Gil. Y ahí se ve una división importante. Por otra parte, han corrido rumores de que ya hay una alianza de los 4 distintos a Gil, que parece ser que es el que ha reunido mayor número de apoyos, para que, como tiene que haber una segunda vuelta, el PAN exige el 60% de los votos de los consejeros para elegir líder nacional o dirigente nacional. Y nadie los va a tener, nadie va a tener el 60%. Antes se requería el 66%, le bajaron al 60%, pero de todas maneras está inalcanzable. Va a haber una unión de todos los demás contra Gil, lo cual está hablando de una, no sé si sea cierta o no, es una versión que se ha soltado, la han negado algunos, pero está allí y está hablándonos de esta división que se produce en el terreno del Partido Acción Nacional, que tiene la presidencia de la República y cada vez menos gobiernos de los estados. Y por último, la del PRD y la izquierda, hay una cada vez más avanzada contraposición entre Andrés Manuel y Ebrard. Ahora acaba de haber unas declaraciones de Ebrard en el sentido de apoyar la política de combate al crimen organizado emprendida por Calderón, que lo va a confrontar muy fuertemente con López Obrador, porque ya es un reconocimiento, un valor especial que le atribuye a la política de Calderón, etcétera, cuando en general en la izquierda toda, incluso la de los chuchos, había estado poniendo en duda esta política. Ebrard se da un paso muy fuerte adelante para decir, no, esto está muy bien, hay que apoyarlo y hay que seguir por ese camino. Sí, no, dice, ya hay que apoyarlo y hay que reconocer el valor, las dos cosas. Sí. Pero en fin, esto es lo que yo... Bueno, hay que también reconocer que 2 de esos 3 partidos han sabido manejar a la televisión muy bien, o la televisión ha sabido manejar muy bien estos 2 partidos. En el 2006, si no hubiera sido por esa campaña mediática del miedo, que le salió perfecta al PAN, no hubiera tenido el supuesto éxito que tuvo. Y ahora Peña Nieto, pero fue una campaña negativa, ¿no? Era el peligro para México y los ladrillos cayéndose y el país viniéndose abajo y una desintegración casi como si estuviéramos en guerra. Y ahora Peña Nieto va en una campaña positiva. Todo es amor y todo es color de rosa y se presenta ante el público con un artista, con una familia modelo. Todo está bien, todo es unidad en el PRI, todo es, nada más falta una música que seguramente se la van a poner allí y mariposas que vayan saliendo y florecitas, etcétera. Los 2 han ido y van ahora con los medios. El que sí no ha podido, y yo creo que no se puede por ser de izquierda y los medios de derecha, los medios
Me refiero a la Propietarios de los televisión. medios. La televisión es la que... Y la televisión que educó sentimentalmente a los mexicanos desde los 1950. Llevamos ya más de medio siglo de esto. Entonces la izquierda sí la tiene cuesta arriba, pero completamente, porque alejada de los medios, los dos partidos, PAN y PRI, han tenido en su momento un idilio con los medios y luego una cierta distancia. Pero resulta que la izquierda casi por definición Solo ha tenido distancia. Ha tenido distancia. No sé cómo se pueda neutralizar esta tremenda influencia de los medios, que no es precisamente un reflejo de la realidad, pero que influye en la realidad y crea una realidad. Pues la forma de transformar eso es transformando el sistema de medios, es decir, rompiendo monopolios, dar pluralidad, porque los consorcios sabemos que hacen una apuesta política y se van sobre, que generalmente están en el PRI y el PAN, y ha estado en contra de la izquierda, aunque también algunos han tratado bien a Marcelo, que se ha movido bien en los medios, pero tienen un poder político formidable en parte por el monopolio o duopolio en este sentido. Si se fragmenta, como pasa en otros países democráticos, entonces ya puede haber varias apuestas y pluralidades. Entonces puede haber algunos medios, como sucede en los periódicos, que auténticamente se dicen de izquierda y apoyan, ¿no? O radios, ¿no? Hay varios conductores de radio que claramente son de izquierda. Bueno, por lo menos hay un contrapeso. Pero en las televisoras es muy difícil por lo mismo, por esta concentración. Esa es la reforma pendiente, una de las reformas pendientes de la democracia, para que no haya esos sesgos tan importantes. Pero, sin embargo, pese a que la televisión está en favor, o apoyado, inclinado, ahora más en el PRI, pero también en su momento el PAN, yo creo que la izquierda tiene esa posibilidad, que no le gusta a mucha gente de izquierda, de tener, a través de una coalición, algún candidato de izquierda pudiera ser competitivo frente a Peña Nieto. Lo hemos platicado varias veces. Si la izquierda sola por sí misma, efectivamente la tiene muy difícil, más que en 2006 por varias razones. La televisión estuvo en contra de López Obrador en 2006, pero ahora no solo sería eso, sino que ya pues, no sería competitiva por sí misma frente al PRI. Si se forma una coalición de izquierda con el PAN-PRD, con un candidato de izquierda, pues eso se puede volver competitivo. Ese candidato no puede ser, evidentemente, López Obrador, él lo sabe, por eso está boicoteando las coaliciones, pero puede ser Peña Nieto, o en su caso... Ebrard. Perdón. Es que no Peña Nieto, de la izquierda. Sí, perdón. O en su caso, Juan Ramón de la Fuente, como candidato de izquierda, no partidista, pero avalado por PRD y por el PAN, que pudiera hacerle frente a Peña Nieto. A mí me cuesta mucho trabajo, pero ya tenemos como 1 año y medio para hablar de la posible alianza. Sí me parece una cosa muy complicada que fueran PAN, PRD juntos, ¿no? Pero yo creo que la izquierda otra vez, ahora voy a diferir otra vez. Tenemos un año, Lorenzo. no año y medio. Bueno. Al fin del año entrante hay que estar definiendo ya el candidato. Bueno, no, pero nosotros para andar platicando, hombre, nos queda la vida a tener entera. para análisis. No, pero otra diferencia, esto de la televisión, bueno, desde luego en este país se tiene que acabar con el duopolio televisivo. A mí me gustaría un esquema tipo España, en donde hay 6 televisoras, ninguna de las cuales tiene más del 27%, y eso me parece que emparejaría la cancha. El problema es que quisimos resolver el poder de los medios a través de una reforma electoral. Lo que tenía que haber pasado en este país es una reforma a la ley de telecomunicaciones, y la dejamos pasar. Ahora, las televisoras no dejan pasar otra vez a la izquierda. Yo creo, Lorenzo, que en el 2006, y qué bueno que ahora menciona que a Marcelo Ebrard lo han posicionado, digamos, le han dado después de Peña Nieto, es el que más ha recibido, ¿no? Y es un hombre del PRD. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues también durante 2006, ¿cuántas veces se dijo que Televisa lo que estaba apostando era por Andrés Manuel López Obrador? La campaña esta del peligro para México, esa fue una ocurrencia del PAN, incluso no fue una ocurrencia ni de Televisa ni de TV Azteca. Yo no creo que tengan cerrados, me hago cargo de la barbaridad que es la alianza Peña Nieto-Televisa, ¿no? Creo que nadie en su sano juicio podría siquiera comenzar a cuestionar y tenemos que acabar con esas posibilidades, pero no hay otra vez ese veto. Y creo que se explica, ¿sí?, la falta de unidad del PRD y la falta de preferencias electorales.
es una desgracia que hoy sea el partido más rechazado de todos, pero aquí me está rechazando mi Flor para mandarnos al siguiente bloque. Nos queda uno, quédese con nosotros, le toca a Crespo. Bueno, en esta semana se están inaugurando nuevos gobiernos que llegaron mediante una coalición PAN-PRD, es una novedad, pero también otros gobiernos, como el de Zacatecas, que viene del PRI, y lo que hemos comentado y volvemos a plantearlo es: esos gobiernos van a representar algo distinto de lo que hemos visto, porque alternancias en favor de la oposición hemos visto ya desde 89, que no han significado realmente algo nuevo, muy importante, muy impactante. Incluso yo recuerdo que la gente de Baja California, antes de la alternancia en el año 2000, nos decían, pues no esperen demasiado, nosotros la primera alternancia en el 89 la recibimos con mucho entusiasmo y no vimos cambios fundamentales. Y algunos teníamos la esperanza que por tratarse del nivel nacional podrían venir cambios más importantes, que no los hubo. Algunos sí, por supuesto, pero no los que se habían prometido. En los gobiernos, estos de coalición ya hemos dicho que pueden representar una oportunidad para decirle a la gente si valió la pena la coalición, si vamos a representar algo nuevo, y no simplemente vamos a ser otro gobierno igual que han sido los demás, y que la coalición fue simplemente un instrumento de acceso al poder, pero sin ninguna novedad, sin nada que ofrecer a los ciudadanos que los haga pensar que valió la pena. El punto central para mí es rendición de cuentas, porque eso es lo que no ha habido, eso es lo que le hace falta a la democracia mexicana. Esos gobiernos van a llamar a cuentas a algunos de los corruptos o abusos de poder del pasado, o se van a ir, algunos ya lo están diciendo, con él, veamos hacia adelante y no hacia el pasado, que es pues la fórmula consagrada de la impunidad. Yo creo que además de los de coalición, está muy interesante el problema de Zacatecas. Ahí hay una decisión por parte del nuevo gobernador priista de irse con todo, a matar contra el gobierno anterior, que era del PRD y que presidía Amalia García. En principio, me parece que en principio nada más, que es válido lo que está sucediendo ahí, que se cuestione al gobierno saliente, y lo que espero es que Amalia se pueda defender bien. Tiene todas las posibilidades, debió de haber sabido desde hace mucho tiempo que la posibilidad de que no fuera el PRD el que la sustituyera con otro colega, sino que fuera la oposición priista. No es, ahí entre gitanos no se están tirando la baraja. Entonces tuvo tiempo para preparar toda su documentación. Si demuestra que ha sido esta campaña una vileza en su contra, que sí tenía todos los papelitos bien ella y su hija, y que el PRD no significó en Zacatecas un saqueo más al estilo priista, porque sí, los priistas tienen que andarse mordiendo la lengua allí, pero es más, la debieron de haber aventado a pedazos. Pero eso importa realmente poco. Lo que ahorita nos importa en este momento de cambios de gobierno es que en Zacatecas se logre dar la confrontación de los dos partidos, la demanda de cuentas, y que el otro las rinda. Y espero que las rinda bien. Pero ese es ahorita el primer punto. Zacatecas más que Oaxaca y que Puebla. A mí me gustaría ver cómo van a actuar los priistas en esto y si van a medir con la misma vara, porque están bien contra Amalia García, y a mí como a ti, en principio me parece muy bien que se metan a las cuentas y que vean si hubo desvío de fondos, si hubo tráfico de influencias, etcétera. Pero también quiero ver que después no me digan que en Oaxaca y en Puebla los gobernadores entrantes de la coalición PAN-PRD están haciendo una cacería con respecto a sus gobernadores priistas. Porque aquí lo que vemos, creo que todos los días, es que el PRI le reclama al PAN lo que él hace en sus gobiernos, el PAN le reclama al PRD y el PRD así. Y la verdad creo que ninguno de estos pueden, ¿sí? Ninguno puede aventar la primera piedra. Así que ojalá y nos vayamos parejitos en todos los que hubo en alternancia, que fueron mucho de las 12, hubo cambios de partido en 9, ¿no? Entonces, ojalá y a ver si así vamos aprendiendo poco a poco los gobernantes a no estar jugando y a que nos cubran las espaldas. Ahora,
puede no esperarse mucho de estos gobiernos, pero hay cosas, como decíamos en el segundo bloque o en el primer bloque, que creo que sí se las podemos pedir a los ejecutivos porque sí está en sus manos. Y creo que una buena manera de empezar de estos 3 gobiernos de Sinaloa, Puebla y Oaxaca, o al menos Puebla y Oaxaca, es su compromiso a descolonizar los órganos autónomos, a dejar que el IFE, al instituto, con reformas o por la vía de la práctica, el Derechos Humanos, el Instituto Electoral, el de Transparencia, y su relación con los medios, ¿sí?, la cambien. Y eso que no me digan, es que no me dejó el Congreso. No, eso depende realmente de que el gobernador tenga un plan para que estos organismos realmente no sean capturados. Yo creo que si comenzamos por allí, algo podríamos ganar. Yo voy a decir una verdad que puede parecer muy obvia o de perogrullo, en el sentido de que si los gobiernos de estas coaliciones triunfantes, o incluso el caso Zacatecas, consiguen transparentar lo que se hizo en los gobiernos anteriores, muy marcadamente en Oaxaca, porque yo no creo que va a ser lo mismo en Sinaloa. Yo veo en Oaxaca a un hombre mucho más decidido, con un compromiso democrático mayor, que también tuvo una fuerza de apoyo de una pluralidad mucho más amplia. Fue el único que aceptó López Obrador, por cierto. Entonces eso le crea compromisos muy fuertes a Gabino Cue. No tantos a Maloba. Maloba es un priista de 3 días antes de ser candidato de la oposición, ser priista todavía. Y yo creo que pues podría, ojalá que me sorprenda y saque una transparencia de lo que se hizo en los gobiernos de Sinaloa. Y el otro es Puebla. Tampoco creo que va a venir una gran rendición de cuentas, menos siendo un candidato del CENTE, del PANAL, porque formalmente es candidato de la maestra, con quien acordaba todo lo que había que acordar como candidato, y ahora pues al revés, ¿no? Formalmente del PAN y el PRD y realmente del CENTE. Formalmente no es miembro del PAN. Pero fue postulado por ellos. Fue postulado por toda una coalición, pero este es una gente que viene del PANAL, que viene de la maestra, y antes del PRI, como Maloba, claro, mucho antes. Fue 3 expristas. Sí, Moreno Valle me refiero. Entonces, lo que yo creo es que aquí va a haber un abonamiento, un condicionamiento muy claro, que va a conducir o no a las coaliciones del año entrante de 2011, y desde luego que va a ser más factible la coalición en 2012, la coalición contra el PRI, que es la que se está fraguando. Si llegan a mostrar rendimiento de cuentas, estos nuevos gobiernos va a ser un factor de apoyo a las coaliciones, por ejemplo a la del Estado de México. Totalmente, porque eso es precisamente lo que no ha habido, como decíamos, es lo que ha faltado, y si se avienta alguna de estas coaliciones a decir, vámonos por la rendición de cuentas, en alguna medida, no tiene que ser así toda la cacería de brujas como se dice, pero en alguna medida de algunos significativos, entonces efectivamente habrán demostrado a la ciudadanía que las coaliciones pueden valer la pena, que sí pueden representar un factor de cambio real, y estoy de acuerdo, la gente podría apoyar en el Estado de México una coalición y eventualmente a nivel presidencial. Esa es la responsabilidad que tienen estos gobiernos. Si en cambio mandan el mensaje en los meses que falta, por ejemplo, para el Estado de México, de que son lo mismo, es lo mismo, vamos a ver el futuro, no el pasado, pues una coalición ya será nada más para prevenir que el PRI regrese al poder, pero sin muchas expectativas de algo, de un cambio significativo. Yo también creo que si Amalia logra defenderse bien, también sería un mensaje interesante en relación al futuro. Si la izquierda tiene una obligación de principio con la ética, con el no caer en lo que tanto le criticó a la burguesía y al capitalismo y a la búsqueda de siempre del dinero, y ir por una visión de la política mucho más decente, más de largo plazo. En Zacatecas se está jugando también eso. Si el PRI logra desacreditar a Amalia, entonces podremos decir una vez más, si son lo mismo, déjenlos a los de izquierda hacerse cargo de un gobierno, y miren, terminan por ser exactamente los mismos de antes. Entonces, tanto Cue como Amalia, que ha salido
Cue porque entra y Amalia porque sale. Los dos tienen en este momento una responsabilidad realmente interesante en el mensaje que le están mandando a esa ciudadanía que ya está muy cínica y con mucha razón, de que ya no cree ni en nada. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Es una obligación que desgraciadamente creo yo, sí, que no ha sido honrada ni por la izquierda ni tampoco por el PAN, en la alternancia, etcétera. No. Lo que pasa es que no se han escrutinado, no se han, ¿así se dice escrutinado? Bueno, No se ha hecho el se- escrutinio. Fiscalización. Ok. No se ha escrutinado a estos, porque antes de Amalia Neologismo. García estaba Ricardo Monreal, pero entonces se quedó dentro del PRD y no hubo escrutinio, ¿no? Pero en todas las demás alternancias que hemos visto, en ninguna ha salido algo que valga la ¿Me dejan pena hacer en términos un juego de para atrás. palabras De con un escrutinio. poema de Neruda? Adelante. Neruda decía, nosotros los de entonces ya no somos lo mismo. Y ahora estamos viendo la antítesis que dice, oigan, vean bien, nosotros los de ahora sí somos los mismos de antes. Y es esa, ya, se nos Sí, acabó. perdón, nos tenemos que ir. Nos veremos la siguiente cerramos semana. bien. Buenas noches. Sí.